Explosión en planta química de Nipro, en Phillipsburg, Inglaterra, en el año de 1974. Esto es para la clase de Seguridad de Procesos y Prevención de Pérdidas dictada por el profesor Fabio Castrillón Hernández y la narra Valentina Gutiérrez Jiménez. La agenda a tratar será la siguiente. Primero, introducción. Segundo, descripción del accidente. Tercero, hipótesis. Cuarto, descripción de las consecuencias. Quinto, violaciones al diseño inherentemente seguro y lecciones aprendidas. Sexto, conclusiones y séptimo, referencias. El desastre Phillipsburg fue una explosión en una planta química de Nipro, Reino Unido, cerca de la localidad de Phillipsburg, North Lincolnshire, Inglaterra, el sábado 1 de junio de 1974. En este desastre murieron alrededor de 28 personas y 36 de 72 personas quedaron gravemente heridas en el momento. Las cifras de víctimas podrían haber sido mucho mayores si la explosión hubiera ocurrido un día de semana. Nipro es una empresa conjunta entre Dutch States Mines y British National Coal Board, quienes habían producido originalmente fertilizantes a partir de subproductos de los hornos de coque de una acería cercana. A partir de 1967 se produjo en su lugar caprolactama, un producto químico utilizado en la fabricación de nylon 6 y que se produce a partir de la ciclohexanona. En un principio fue producido por hidrogenación de fenol, pero en 1972 se eligió el líquido caliente ciclohexano para ser parcialmente oxidado por aire comprimido como método para obtener este caprolactama. La planta estaba destinada a producir 70.000 toneladas por año de caprolactama, pero estaba alcanzando una tasa de solo 47.000 toneladas por año a principios de 1974. Además de esto, los controles del gobierno sobre el precio de la caprolactama ejercieron presión financiera adicional en la planta, cosa que influenció mucho en el proceso. Descripción del accidente. Una fuga importante de líquido desde el circuito del reactor provocó la formación rápida de una gran nube de hidrocarburo inflamable. Cuando esto se encontró con una fuente de ignición, probablemente en la planta de producción de hidrógeno, hubo una masiva explosión de combustible aire. El ciclohexano se calentaba aproximadamente a 155 grados centígrados antes de pasar a 6 reactores en serie, los cuales estaban construidos a partir de acero templado con un revestimiento de acero inoxidable. En el momento de operación tenían una capacidad de 145 toneladas de líquido inflamable a una presión de operación de 125 psi manométricos. En cada uno de los reactores se pasó aire comprimido a través del ciclohexano, causando la oxidación de una pequeña parte de este. Solo el 6% del ciclohexano reaccionaba, y así producir ciclohexanona y ciclohexanol como producto secundario. Cada reactor era ligeramente menor que el anterior, por lo cual la mezcla de reacción fluía de uno a otro por gravedad y con un flujo mínimo de entrada debido a que tenía deflectores. Aunque la presión de operación se mantiene mediante una válvula de purga controlada automática, una vez que el proceso alcanzaba el estado estacionario, la válvula no se podía utilizar durante el arranque. Cuando no había alimentación de aire, la planta se presurizaba con nitrógeno, y durante el arranque la válvula de purga era normalmente aislada y no había ruta de escape para la presión. 2 meses antes de la explosión se descubrió que el reactor 5 presentaba fugas. Cuando se quitó el revestimiento de este, se encontró una grieta que se extendía alrededor de 1.8 metros. Se decidió entonces instalar una tubería temporal para evitar fugas del reactor y permitir el funcionamiento continuo de la planta mientras se realizaban las debidas reparaciones. Como no se tenía la tubería de diámetro nominal necesario, 20 pulgadas, se usó una de 8 pulgadas con la cual se fabricó el tubo de derivación para conectar la salida del reactor 4 con la entrada del 6. Esta nueva configuración se halló para evaluar la estanquidad a la presión de operación por presurización con nitrógeno. Durante esos 2 siguientes meses operando, con la derivación instalada a la presión y temperatura de operación, no se presentó ningún problema. A finales de mayo, la derivación empezó a retrasar el proceso. Los retractores debían de ser despresurizados y se dejaron enfriar para hacerle frente a las fugas en otras partes. Luego de ocuparse de ellas, se comenzó la operación el 1 de junio.
Aproximadamente a las 4:53 p.m. hubo una liberación masiva de ciclohexano caliente en la zona del reactor faltante, el quinto, seguido en breve por la ignición de la nube resultante de vapor inflamable y una explosión masiva en la planta. Hipótesis. Se tuvieron dos hipótesis principales. La teoría de las 20 pulgadas. Esta se fundamenta en que en el bypass que conectaba los reactores 4 y 6 tuvo un exceso de presión liberando la carga del ciclohexano a la atmósfera y formando la nube explosiva. Comenzó a existir una alta presión por el bypass, luego una ruptura de los empates de la tubería causando que ésta se doblara y una reacción en cadena hasta la liberación del empate de 20 pulgadas y quedaron los reactores totalmente expuestos. La segunda teoría es la de las 8 pulgadas, en la cual la separación del ciclohexano, la tubería falló debido a la corrosión presente por los nitratos acumulados en la superficie, dando así una pequeña explosión en esta tubería afectando el bypass de 20 pulgadas y causando así una gran explosión. Descripción de las consecuencias. En la planta de la sala de control se derrumbó, matando a los 18 ocupantes que se encontraban en esta. Otros 9 trabajadores de la obra murieron. Un conductor de entregas murió de un ataque al corazón en su cabina. Y los incendios que se generaron este día continuaron ardiendo hasta 10 días más tarde después del suceso. En los alrededores, 1000 edificios en un radio de 1 milla del sitio, en Flicksborough y en los pueblos vecinos de Burton-upon-Stader y Amcotts fueron dañados, al igual que casi 800 edificios en Scunthorpe, 3 millas de distancia. La explosión se escuchó más de 30 millas de distancia en Grimsby y Hull. Las imágenes del desastre fueron mostradas rápidamente en televisión gracias a la BBC y la televisión de Yorkshire Filmstock, equipados de noticias que habían estado cubriendo la gala de Appleby Frodingham en Scunthorpe esta tarde. La planta fue reconstruida, pero la ciclohexanona comenzó a ser producida a partir de la hidrogenación de fenol. Debido a que no se tuvo un asesoramiento oportuno por el Health and Safety Executive, Nipro propuso obtener el hidrógeno a través de gas licuado de petróleo y se le otorgó un permiso de planificación sujeto a la aprobación del HSE, pero este último se opuso. Como resultado de un posterior colapso en el precio del nylon, la planta se cerró unos años más tarde y en 1981 fue demolido. Hoy en día, el sitio es hogar de la Flicksborough Industrial Estate y la central eléctrica de Glanford. Inherentemente seguro y lecciones aprendidas. Primero, diseño de procesos, entrenamiento del personal y acción de los operarios. Falta de ingeniería de diseño. Inexistencia de proyecto de modificación, pues solo se tenían ciertos cálculos básicos sobre las modificaciones que tuvieron que realizar en el bypass. Las modificaciones deben ser diseñadas, construidas, probadas y mantenidas a las mismas normas de la planta original, cosa que no se vio al momento de instalar el bypass, pues no estuvo ningún ingeniero de obras en su puesto y los ingenieros químicos fueron incapaces de reconocer la existencia de este simple problema de ingeniería. Control básico y alarmas del proceso. La válvula automática solo funcionaba al momento en que el proceso llegaba al estado estacionario, mas en el momento del arranque no se presentaba ese alivio. Se debió establecer controles y alarmas en cuanto a la presión para notar que se estaban presentando fugas de la misma. Alarmas oficiales, suspensión operativa e intervención manual. Es necesario tener un sistema de gestión de seguridad, una evaluación previa de los riesgos del proceso y establecimiento de un control o plan de contingencia ante daños o emergencias. Con el fin de evaluar los riesgos del proceso con anterioridad y así establecer el plan. De las siguientes capas se puede deducir que debido a la cantidad de tiempo que duraron las consecuencias del desastre, no se tenían contemplados los riesgos y los impactos que podrían producirse al momento de una emergencia. Si los mismos ingenieros encargados de la planta tenían desconocimiento del peligro al que estaban expuestos y las consecuencias de un posible accidente con esta modificación, la comunidad menos que iba a tener conocimiento de estos y estar alertas ante cualquier situación. Conclusiones. El desastre sucedió debido a las fallas de protocolos de seguridad que debían de ser contemplados en el proceso, el cual de por sí era un proceso de alto riesgo.
Es importante hacer una evaluación de la matriz de riesgos y la de aspectos e impactos ambientales con la cual una fábrica pueda establecer un sistema de control y planes de contingencia ante cualquier eventualidad. Se habría evitado de haber evaluado y establecido con anterioridad un plan de contingencia ante cualquier fallo o suspensión de un reactor para el proceso normal de operación, en el cual se habría podido haber analizado una solución apropiada y segura para la producción. A pesar de que el fin de una compañía es producir, la seguridad de los trabajadores y de las personas a los alrededores debe de ser primordial para su funcionamiento. Estas fueron las referencias utilizadas para este video. Muchas gracias.